En primer lugar, agradecer a la organización de estas jornadas, a la Subdirección General de Archivos y Gestión Documental y a Beatriz y a David por la gestión y por toda la organización, y sobre todo pues, por invitar a Filmoteca Española a estas jornadas, porque es verdad que, aunque compartimos procesos fotoquímicos, es verdad que las películas se salen un poco del patrimonio fotográfico en sí y tiene una serie de particularidades que voy a intentar centrarme en ellas para diferenciarlo un poco del resto del patrimonio fotográfico. Filmoteca Española se crea en 1953 y me parece bueno recalcar que realmente se crea por una necesidad precisamente por los desastres ocurridos en los laboratorios donde se almacenaban las películas, fundamentalmente porque eran de nitrato de celulosa, ya que el cambio de este material en cine no se hace hasta los años 50. Y esas grandes olas de destrucción han provocado que realmente el patrimonio audiovisual y cinematográfico del que disponemos es bastante reducido, sobre todo hasta 1930, conservándose como un 15% de lo que son estos fondos. Para nosotros sigue siendo realmente un material muy inestable y al que damos totalmente prioridad en el Centro de Conservación y Restauración de Filmoteca Española. Y yo os voy a hablar exclusivamente de la parte de los nitratos de celulosa, tanto en los tratamientos que estamos haciendo actualmente de conservación, como en algunos tratamientos que también estamos llevando a cabo, que estamos estudiando, algunos en estudio y otros que estamos ya implementando como protocolo. Como os he comentado, los retos de conservación, de hecho, la ponencia que ha hecho Rubén al inicio a mí me viene muy bien, porque es verdad que ha centrado mucho en lo que es la conservación preventiva y compartimos muchísimo de las cuestiones que él ha comentado, pero es cierto que en el caso del patrimonio audiovisual o de las películas, hablamos de particularidades que pues nos hacen estar como un poco más al margen. La inestabilidad es compartida, ¿no? La inestabilidad química, que es un grave problema, es lo más llamativo y es lo que más llama la atención, sobre todo en el caso de la degradación química de los nitratos. Pero compartimos la preocupación de los archivos, o sea, de la gran extensión, ¿no? de fondos, y casi multiplicado, ¿no? Porque cuando hablamos de una película estamos hablando de muchísimos metros y muchísimos fotogramas. Entonces esto nos va a condicionar mucho el tipo de tratamientos que podemos aplicar en cada una de ellas. Hay cosas que ya quedan descartadas como una metodología habitual, o sea, entonces quedarían como para algo más puntual. Luego, por ejemplo, la subordinación histórica en la industria cinematográfica es una cosa que sigue teniendo muchísimo peso y que nos sigue condicionando mucho a la hora de establecer ciertas intervenciones. Bien por los mismos criterios a los que muchas veces hay confusión incluso de términos, ¿no? De lo que significa una restauración audiovisual, porque se confunde muchas veces con criterios comerciales que pueden tener productoras o con otros intereses que conllevan siempre un beneficio económico. En el caso de los archivos tenemos que huir de eso, pero resulta complicado porque muchas veces a la hora de esa parte tan importante que es la difusión de las piezas audiovisuales, es cierto que a veces cuesta y hay una labor de educación el hecho de mostrar cosas que no tendrían que tener esos criterios de exhibición comercial. Y luego la dependencia tecnológica y la obsolescencia es algo que llevamos sufriendo desde los inicios del cine. Puede que sea uno de los bienes patrimoniales que más sufre esto porque siempre necesita de un medio auxiliar para poder ver el bien. En sí mismo podríamos ver lo que son los fotogramas, pero disfrutar de la experiencia de la obra cinematográfica solo se produce con medios mecánicos asociados o ya en estos tiempos pues, mediante una digitalización y proyección digital.
Aquí os he puesto ciertas imágenes porque el tema de la obsolescencia no solo va con la parte de la exhibición de la obra, que está muy relacionado, sino también con la dependencia de las máquinas que nosotros utilizamos para hacer las revisiones de la película. Entonces, de hecho, en la fotografía que os he puesto anterior, este es el departamento, y ya podréis observar que las mesas de revisión y muchas de las máquinas que aquí igual no se ven son heredadas de antiguos laboratorios en los que era un uso habitual para poder manipular la película. Entonces, empalmadoras, sincronizadoras, las típicas mesas con los platos de revisión e incluso las moviolas que utilizadas antes para montaje se convirtieron en un medio para poder visualizar las películas cuando estamos haciendo, pues, por ejemplo, una labor de catalogación o de control de estado de conservación. ¿Qué ocurre? Que todo esto estamos intentando actualizarlo con medios mucho más respetuosos porque todas estas máquinas están pensadas para película nueva, no para película antigua con problemas de conservación y que pueden tener un estado mucho más frágil a la hora de manipularlo. Con lo cual, procesos que van intrínsecos al material, como es la contracción, en todos estos utensilios que os estoy mostrando, pues intervienen rodillos dentados que la distancia que tienen esos rodillos va para película nueva y no para película contraída. O, por ejemplo, las empalmadoras, que lo que hacen puede facilitar un trabajo habitual que podían tener en cabinas de proyección, pero que nosotros con el tipo de materiales que estamos trabajando y para la función que tienen, pues en ningún caso disponemos de un medio mecánico para poder ganar tiempo, ¿no? Preferimos sacrificar un poco el tiempo. Me voy a volver a centrar en la extensión porque realmente es un problema grave. Y entonces, bueno, os puedo decir que en total, o sea, lo que es en Filmoteca Española, disponemos de 40.000 títulos con 12.000 títulos precatalogados, pero todos esos títulos son muchos rollos, ¿no? Se traducen no solo rollos de un título, yo puedo tener varios materiales, puedo tener de una misma película un negativo, un positivo, duplicados, materiales de montaje, con lo cual de un mismo título tengo muchos materiales diferentes y cada uno de esos materiales se compone de muchos rollos. Entonces, todo esto hace que el volumen sea, en ocasiones, inabarcable. Como os he dicho, son 236.000 materiales más 600, o sea, que serían unos 600.000 rollos de película. Y luego habría que sumar ya soportes electrónicos y digitales. Y luego, aparte, lo menciono porque lo tenemos como cuantificado aparte, los 70.500 rollos de archivo nodo que actualmente se está llevando un proyecto en Filmoteca de digitalización con este archivo. En cuestión, o sea, ya estos serían los fondos generales de distintos soportes, la parte fotoquímica con los soportes de nitrato, acetato y poliéster, y ya centrándonos en nitrato de celulosa, pues hablaríamos de unos 3.900 nitratos y de unos 8.600 rollos. Cada uno una media de 300 metros por rollo, más o menos. Estas dimensiones por rollo, he hecho la traducción porque muchas veces es un dato que nosotros tenemos muy interiorizado, pero que he comprobado que cuando viene gente de fuera resulta muy útil expresarlo en cifras para que se vea un poco las dimensiones reales. Hablaremos que unos 90 minutos, o sea, una hora y media de película, son unos 2.500 metros, o sea, 2,5 kilómetros. Unos 130.000 fotogramas y, bueno, como os he dicho, las dimensiones de un rollo serían unos 300 metros y una película tendría unos 8 o 9 rollos. ¿Qué provoca esto? Que, como he adelantado, el tipo de actuaciones que se pueden tener tienen que ir enfocadas a la dimensión de la película. No podemos tratarlo por fotogramas individuales porque sería una cosa completamente excepcional. Y el tipo de tratamientos, tanto de limpieza, de consolidación, o sea, todo tiene que ir enfocado a poder abordar de la manera más realista posible todo este tipo de tratamientos en película. No me he resistido a poneros
Pues bueno, de las primeras, no sé si se ve, ¿no da el play? Vale, no se va a reproducir. Lo siento. No sé muy bien por qué, pero bueno, da igual, os lo cuento. Bueno, a ver, muchos las conoceréis, son las danzas serpentinas, son de las primeras filmaciones que se hicieron porque realmente aparecen alrededor de 1890, el cine aparece en el 95, era un espectáculo muy popular y es curioso porque realmente este tipo de representaciones pues reflejaban mucho el espíritu de la imagen en movimiento y de cómo se quería registrar y además de cómo se quería aportar color, porque todas ellas pueden tener teñidos y pintados a mano, como era este caso, en el que el traje de la bailarina iba cambiando con diferentes colores y unido al movimiento, pues crea un efecto óptico bastante bonito que por eso pues gustaba tanto a la hora de las primeras representaciones. Os he querido poner esto porque el nitrato es bastante poco gratificante de controlar y de trabajar sobre él por el tipo de sorpresas malas que nos llevamos cuando hacemos la revisión de los almacenes, pero nos llevamos sorpresas muy buenas y porque hay materiales increíbles como en todos los fondos de patrimonio, o sea, no es algo, es algo compartido, pero realmente es verdad que el hecho de encontrar todavía cosas que estaban perdidas, o sea, cada vez que encontramos pues, películas o materiales que son de esos primeros 15, 20 años, sabemos que es muy probable que sea algo que sea único o que queden muy pocas en el mundo, ¿no? Bueno, imágenes de la destrucción del nitrato, ya creo que conocidas y compartidas. Os he puesto dos imágenes de rollos ya en descomposición. Hay una de ellas que está, la que veis más fragmentada, ya en totalmente estado final, ya en descomposición total, no hay nada que salvar de allí. Pero, por ejemplo, la anterior, con un aspecto bastante malo, todavía tiene pues muchas partes que se pueden intervenir, ¿no? Haría falta pues, bueno, este tipo de protocolos que estamos implementando, tanto para la detección temprana de estos procesos, poderlos localizar lo antes posible para podernos intervenir en una fase en la que la pérdida de material sea mínima e intentar frenar también en la medida de lo posible ese avance y que nos pueda durar muchos años más. Ese proceso de degradación es un proceso químico, llega a un punto, o sea, se inicia casi desde la fabricación del propio material de nitrato, es imparable, lo que podemos hacer es ralentizarlo en la medida de lo posible y favorecer esas condiciones de conservación para que el desarrollo sea lo más lento posible. Vale. Este sí se reproduce. Y bueno, simplemente os he puesto, muchas veces en las revisiones también nos enfrentamos a decisiones antiguas, ¿no?, que se han tomado. Bueno, pues este nitrato ya estaba en proceso de degradación, seguramente juntaron las espiras para no perder la continuidad, seguramente también quitaron ya partes que estaban muy afectadas, pero aquello siguió avanzando. Y realmente se encontraba en el mismo hecho de que esté en unos rollos pegada espira con espira, no favorece a que ese proceso se pueda frenar, sino que bueno, pues sigue avanzando en mayor o menor medida, ¿no? Estas son las sorpresas desagradables que nos encontramos. En cuestión en los criterios de intervención y tratamiento de conservación y restauración, nosotros nos ceñimos a la Federación Internacional de Archivos Fílmicos. Aquí tenemos recomendaciones de buenas prácticas y luego como la recomendación de la salvaguarda y conservación de las imágenes en movimiento, que es de 1980 y que actualmente se encuentra algo desfasada. Con lo cual, para los criterios de intervención y restauración,
es uno de los proyectos que llevamos a cabo como más urgentes de definir dentro de la institución, porque nos condiciona muchísimas de las decisiones que hacemos, tanto para la intervención física como para las intervenciones de restauración integral, que tienen incluidas esa parte de digitalización, ahora mismo tan importante para nosotros, porque no se puede separar la una de la otra. Condiciones de almacenamiento, no descubro tampoco nada nuevo. Las condiciones de almacenamiento ideales entre 2-4 grados para ralentizar en la medida de lo posible esos procesos de descomposición. 30-40 de humedad relativa para no propiciar los procesos de hidrólisis que hacen esa formación de ácido nítrico que precipita a una velocidad muy grande la degradación química del nitrato. Luego, la ventilación, ya os he puesto lo que nosotros tenemos en nuestro almacén de nitratos, que intentamos que sea una cada hora, o sea, son 24 renovaciones de aire al día. Luego, los contenedores donde van cada material, intentar que sean no reactivos, bien con plásticos apropiados que no favorezcan esa reactividad y que aguanten procesos activos de degradación sin degradarse. ¿Por qué? Porque nos podemos encontrar, y nos hemos encontrado, contenedores no adecuados que con procesos de degradación han terminado también descomponiéndose el propio envase y, bueno, creando luego contaminación de los envases contiguos. Y luego separación y espacios segregados para guardar este tipo de colecciones. Arsenio comentaba dentro de ese plan de salvaguarda lo importante que es tener localizados materiales potencialmente más peligrosos que el resto, ¿no? Entonces, en el caso de tener una colección tan sumamente grande de nitrato de celulosa, no se puede concebir ubicarla dentro del espacio de trabajo ni del resto de materiales. Es necesario tener un almacén separado con unas condiciones muy específicas, no solo de conservación, sino de seguridad integral, porque al final hablamos que este tipo de almacenes es como si estuviera almacenando explosivos directamente, ¿no? Y luego el monitoreo y el mantenimiento de esas instalaciones, o sea, es fundamental. El poder tener un seguimiento de las condiciones ambientales y de los subproductos que se generan en ese proceso natural de descomposición del nitrato. Nosotros, os voy a hablar del almacén que tenemos nosotros. En España, almacenes dedicados a nitrato de celulosa, tenemos, hablando de filmotecas, pues Filmoteca Española y Filmoteca de Cataluña. Y ya está. El resto de filmotecas, nosotros tenemos celdas destinadas al resto de filmotecas autonómicas que quieran depositar ese tipo de fondos para tenerlos nosotros, bueno, tanto eso por condiciones adecuadas también como por seguridad. En este caso nosotros lo tenemos separado del edificio habitual, que para el que no lo conozca es verdad que Filmoteca Española se conoce por las instalaciones que tiene de exhibición, el Cine Doré, las partes de acceso de biblioteca, que está en el Palacio Perales, pero el edificio de conservación y restauración se encuentra ubicado en Ciudad de la Imagen, es un edificio bastante nuevo, se inauguró en 2014 y se hizo un poco para cubrir esas necesidades tan específicas de almacenamiento de gran cantidad de materiales fotoquímicos y por el voltio, que es así como le llamamos, se hizo mucho antes, es una construcción de los años 90 y es lo primero que se hizo en toda Ciudad de la Imagen. La estructura es similar a un búnker, eso es un archivo que permanece enterrado y todas las medidas de seguridad van ubicadas a que todos esos materiales se ubiquen en celdas separadas en las que se almacenan pocos rollos. Os voy a poner, vale. Estas serían las celdas, ¿vale?, que son contiguas. Cada una de las separaciones son muros con suficiente grosor como para que si ocurre cualquier tipo de explosión, la pérdida sea de una celda y no se extienda más. Y tienen también salidas, o sea, bueno,
salidas para que puedan expulsar los gases por arriba, ¿no? Con un falso techo en caso de explosión, para que no se quede concentrado en un mismo espacio, con un sistema también de extinción, porque, bueno, como sabéis, el nitrato se extingue cuando se acaba el material. O sea, no se acaba con agua ni con o sea, tiene suficiente oxígeno en composición como para seguir ardiendo. Con lo cual no hay ningún sistema de extinción efectivo que podamos aplicar. Entonces se hizo como una medida de contención física, que son unos silos de arena que tienen ubicados en la parte superior, de tal manera que en el momento en que por una explosión se rompiera esa trampilla, la arena caería intentando sofocar las llamas sobre ese espacio. Luego, cada celda tiene un control compartido de condiciones climáticas de humedad y temperatura, que se controla toda desde la misma ubicación. Y luego lo que tenemos, que es bastante, diría, novedoso y útil, que es lo que más nos sirve a nosotros para hacer esa detección. Como os he explicado, el número de rollos es bastante extenso. Actualmente, las labores de revisión de materiales, la plantilla, no os podría decir números definitivos, pero es bastante escasa. Con lo cual, haciendo una planificación realista de revisión, lo ideal que sería que pudiéramos anualmente, una vez al año, poder abrir esa lata, darle una vuelta, ver el estado de conservación y entonces actualizar esa revisión. Entonces, con el personal que tenemos, actualmente es inviable. Entonces, dependemos de sistemas de detección de materiales que estén en proceso de degradación. Es fundamental para poder localizarlo cuanto antes. Bueno, pues tenemos unas sondas de óxidos nitrosos, que al final es el producto que están emitiendo este tipo de materiales. Nos costó acceder a ellas porque al final las que había para el resto de industria, el nivel de medición era mucho más alto de lo que nosotros necesitábamos para hacer esa detección temprana, entonces se consiguieron adaptar y nosotros lo tenemos en una alerta que cuando sube de 0,3 partes por millón sabemos que pueden estar ocurriendo procesos que indican que hay algún material en descomposición activa en cada una de las celdas. Entonces, tenemos estas indicaciones por cada una de las celdas a tiempo real, ¿vale? ¿Qué es lo que más información nos da? Pues precisamente estas gráficas que tenemos actualizadas en el tiempo, que nos van sacando como una medición con una gráfica, y que, por ejemplo, se hace un parón de climatización todos los lunes de madrugada, paramos climatización y paramos extracción. Y eso es lo que más información da. ¿Por qué? Porque se acumulan, es un parón de unas 2-3 horas. Entonces ahí podemos ver cuánto se ha acumulado en ese parón. Y yo aquí os he indicado estas flechas rojas. Veis que suben unos picos, ¿vale? Que nos están indicando un poco cómo suben los gases en determinadas celdas. Yo aquí tengo de la celda 1 a la celda 8. Cada una tiene pequeñas variaciones. Realmente tenemos la escala muy reducida, con lo cual parece que hay muchas más variaciones, pero son muy pequeñas. Pero con ese parón podemos ver en qué celda está sucediendo con mayor velocidad la producción de esos óxidos nitrosos, ¿vale? Y lo podemos valorar en el tiempo. Este ejemplo es de, fijaros en el pico azul, que es el que más alto se ve, ¿vale? Que es el que está indicado con las flechas. Y bueno, ahora estamos el 21 de febrero hasta el 23 de marzo, ¿no? Vemos que efectivamente sigue subiendo y que ya a partir del 15 de marzo la gráfica de continuo ya empieza también a subir un poco más, empieza como a oscilar bastante más. Hasta ya casi a finales de marzo la gráfica se descontrola completamente y entonces sabemos, y además aquí hubo como un parón estaban haciendo labores de mantenimiento en la climatización, entonces se paró un poquito más y entonces ya pudimos ver que estaba completamente descontrolada. O sea, sabíamos que seguro había un material en descomposición, pero en realidad cuando se hizo la revisión de la celda 5 lo que encontramos fueron
creo que 4 materiales que estaban en descomposición activa. Entonces, aquí os pongo también, una vez retirados esos materiales, la gráfica se queda completamente estable. O sea, es una manera de nosotros poder focalizar esfuerzos en ver lo que son las celdas que están dando problemas y pues hacer una revisión urgente, abrir todas las latas y localizar esas latas que están dando problemas. Todo esto actualmente lo estamos gestionando un equipo reducido y lo que estamos es intentando implementar otros sistemas complementarios de detección, ya sea por incremento de temperatura en esos procesos, poder localizarla tempranamente y poder hacer dentro de una celda, o sea, esto nos localiza la celda, vamos a ver si podemos localizar directamente la lata, ¿no? O sea, en el momento que, para ir más rápido, para poder optimizar esos recursos. Bueno, os quería hablar un poco de los criterios generales de intervención porque en el caso de las películas están contemplados dos supuestos. O sea, cuando nosotros hacemos una restauración de material audiovisual, podemos hacer una duplicación de un elemento original. Directamente tenemos uno de estos materiales, lo queremos duplicar en formato digital actualmente. Pero ese proceso de restauración puede ser, dado que el cine lleva implícito un sistema de reproducciones dentro de la creación de la obra, o sea, es un sistema de copias. No voy a encontrar un material original, voy a tener un conjunto de materiales. Puede ocurrir que esa restauración tenga que utilizar diferentes materiales para llegar a esa obra final. Esto que nos hace que para plantear esos criterios generales de intervención, como pilar fundamental sea ese rigor histórico, una investigación previa que haga que tengamos la mayor certeza a la hora de estudiar ese tipo de materiales y querer hacer estas labores Cuando tenemos que completar las obras es algo que da un poco de vértigo, porque ahí tenemos que estar muy seguros de no crear una cosa que nunca existió. Entonces, y es muy tentador intentar meter todo lo que tengo, pero el hecho de hacerlo con cabeza, de tomarse su tiempo, de hacer una investigación previa, es fundamental, como en el resto de patrimonio no es algo único. Luego, la conservación e inalterabilidad de los elementos originales es una cosa que, por ejemplo, a nosotros lo tenemos que tomar muy en serio porque actualmente, por mucho que tengamos duplicados que se hayan hecho en otras épocas, el hecho de recurrir actualmente a los materiales nitrato para poder hacer esas restauraciones es súper habitual. O sea, vamos, es totalmente necesaria porque realmente muchas veces estos sistemas de duplicado que se hicieron con procesos fotoquímicos no registraban adecuadamente, ya no solo por la suma de generaciones, que partimos de duplicados que ya parten de una peor calidad fotográfica que los anteriores, sino, por ejemplo, por la poca precisión en el registro de materiales coloreados, ¿no? Y pintados a mano, que no es compatible ese sistema de color que tenía el cine de los inicios con emulsiones de color modernas, con lo cual hay una falta de precisión absoluta, ¿no? en esa reproducción del color. Con lo cual, muchas de esas reproducciones que se hicieron en los años 80, 90, incluso principios de los 2000, se están revisando para hacerlas actualmente. Para esto es muy importante que los elementos originales queden completamente inalterados, porque nos encontramos a veces sorpresas desagradables con el pensamiento de reproducir esto, pase lo que pasa, porque se va a perder. Hago intervenciones que realmente ahora ya partimos con algo de peor calidad por esas modificaciones que se han hecho. Con lo cual, siempre partiremos de la mínima intervención, o sea, haremos el mínimo imprescindible para poder conseguir que ese material pase por un escáner y hacer estos tratamientos que sean reversibles y que poder hacer luego una retratabilidad en el futuro, porque no sabemos si la tecnología va a cambiar, nos va a permitir obtener copias con muchísima más fidelidad y dentro de 10, 15 años, 20, queramos volver a recurrir a esos nitratos originales y luego documentar todos los procesos.
La parte de restauración física la he dividido más o menos en los 2 bloques que hacemos actualmente en el departamento, que sería preparación de materiales para su duplicado analógico, en este caso ya totalmente en desuso, o digital, simplemente con la adición de elementos que puedan facilitar y puedan devolver esa funcionalidad mecánica para que pueda pasar por un sistema de rodillos. Y luego la preparación de estos materiales para almacenamiento a largo plazo. ¿Cómo dejo ese material? Con con todas estas adiciones quitadas, quitar adhesivos, quitar materiales complementarios. No quiero que se vuelva a proyectar, simplemente quiero que se almacene y que se queden muchos años. En este caso, las labores de intervención física que hacemos sobre los materiales siempre irían enfocados a una conservación curativa. O sea, todos los procesos que voy a hacer de reintegración, de recuperación de fotogramas, nos vamos a apoyar ya en herramientas digitales, de tal manera que lo físico vamos a intentar minimizar toda esa manipulación previa. Aquí os he puesto un ejemplo que complementa un poco la parte que ha estado explicando María, ¿no? con la utilización de nuevos disolventes que a nosotros nos están ayudando a la hora de tratar estos nitratos. En un proceso de degradación de nitrato puede encontrar zonas que están totalmente degradadas y ese proceso de degradación conlleva que muchas veces se queden pegadas las espiras entre sí. ¿Qué pasa? Que seguramente os he marcado aquí como la zona afectada, el centro total de la imagen ya haya desaparecido la imagen, ya tendré un bloque, será irrecuperable. Pero todas las partes que estén hasta llegar a ese bloque que no hay nada, ahí sigo teniendo imagen. Imagen que se irá perdiendo progresivamente, pero que yo tengo el deber de conservarla hasta que ya no quede nada. Ahí tengo procesos de degradación activa que van a convivir con esos rollos, ¿no? Entonces, dentro de este proceso, separaremos la zona que está completamente afectada, que ya no hay imagen, pero las partes que estén pegadas entre sí, voy a intentar despegarlas, y es literal, o sea, hay que despegarlo, para poder hacer unos procesos de secado para intentar paralizar todo lo que pueda esa descomposición activa, ¿vale? Para estos procesos, tradicionalmente se utilizaba el percloretileno, un disolvente que se ha utilizado durante muchísimos años y en la actualidad en muchísimos archivos fílmicos y bueno, servía bien tanto para labores de limpieza en general como para el despegado de estas películas ya en un proceso avanzado de descomposición. Nosotros ya hace años que se implementó la prohibición del uso del percloretileno en las instalaciones, con lo cual el uso y el estudio de nuevos disolventes y nuevos sistemas, tanto de limpieza como para otro tipo de actuaciones, de disolventes sostenibles, respetuosos tanto con el medio ambiente como con los operadores, con los técnicos. Entonces ha sido como una inquietud que seguimos llevando a cabo para poder implementarla definitivamente. El uso de la ciclometicona para nosotros, aparte de ese potencial como limpiador que habéis visto en la ponencia de María, nosotros lo estamos utilizando para favorecer esos procesos de secado del nitrato y de separación. Bien porque el disolvente tiene una muy baja tensión superficial que hace que penetre mucho y que moje mucho y que luego tiene una evaporación muy lenta, o sea, tiene una evaporación total, no deja residuo, también como ha comentado María, pero esa evaporación no es tan rápida como otro tipo de disolventes o como podría resultar con el percloretileno y funciona durante varias horas, con lo cual nos permite un margen de acción para poder actuar sobre el material. Hacemos la aplicación con pincel, la ciclometicona lo dejamos actuar un tiempo, puede ser unas horas, y luego se realiza el despegado de la película para que pueda quedar en un estado totalmente abierto, favorecer luego ese secado tanto del disolvente en campana de extracción como ya muy a largo plazo procesos de secado de 1 o 2 meses en las instalaciones en nuestro almacén de nitratos
en el que sabemos que tenemos una renovación continua de aire y que puede favorecer, y con una humedad controlada, para favorecer ese secado. Lo que nos estamos encontrando es que estos procesos quedan paralizados, ese estado pegajoso tan característico de la degradación activa se consigue paralizar y entonces podemos seguir con esas acciones de conservación preventiva y de conservación a largo plazo para intentar mantenerlo. ¿Qué hacemos con estos títulos cuando los localizamos? Hacer rápidamente una valoración de si está debidamente conservado o preservado, y ahora explicaré esta diferencia, para ver si tenemos que hacer actuaciones de urgencia de duplicación. En el caso de que ese nitrato ya haya sido digitalizado con anterioridad o tenga duplicados que se hicieron también más antiguos, pero que tengan una calidad suficiente como para poder considerarlos que contienen la información fiable, pues bueno, pasaría a un segundo plano. Pero en caso de que veamos que tienen que las reproducciones que se han hecho no cumplen los estándares actuales de criterio de conservación adecuada de ese nitrato, tendremos que urgentemente preparar ese material para duplicación. Os he puesto aquí un ejemplo de escáner de conservación, sobre todo para que veáis el recorrido, o sea, cómo funciona ese recorrido y esa funcionalidad mecánica que tenemos que devolver a la película, ¿vale? Muy puntualmente, en caso de que no haya más remedio y lo hemos hecho, haríamos una digitalización fotograma a fotograma, pero ya os he dicho cuántos fotogramas son. Entonces, para hacer un rollo nos podemos alargar tranquilamente 2 o 3 semanas con un técnico 8 horas haciendo fotografías a cada fotograma. Entonces, es algo que en la medida de lo posible intentamos evitar, a no ser de que sean casos muy extremos, con lo cual todas las actuaciones irán dirigidas a poder devolver esa funcionalidad para poder hacer ese recorrido de escáner que nos digitalice la película cuanto antes, ¿no? O sea, de un tiempo mucho más concentrado. Este es un escáner de conservación, está contemplado, es uno de los que contempla la FIAF como que cumple los criterios tanto por resolución de imagen, por captación, por el secuenciado de cómo captura con 3 pasadas para tener HDR, la resolución que puede llegar hasta 13,5 Ks y sobre todo porque nos estamos quitando toda la parte de rodillos dentados, con lo cual puedo minimizar muchísimo la preparación, o sea, puedo limitar mucho la adición de adhesivos, por mucho que sean temporales, cuando hablamos de materiales que están muy degradados o que están ya con procesos de cristalización del soporte. El meter algo adhesivo, sabemos que si lo queremos retirar, el soporte se va a fragmentar, ¿no? Entonces, limitar mucho la colocación de esos adhesivos y de esos sistemas de preparación. Estos serían los ejemplos de unión de roturas provisionales que sí que se harían con adhesivos de conservación, adhesivos acrílicos con plástico de poliéster y que en todo caso, una vez que hagamos esos tratamientos de conservación a largo plazo, todo eso se retira y se queda libre. Y dentro de esa creatividad de soluciones, cuando tenemos que aportar, pues, por ejemplo, en este material, no solo es ya la pérdida que vemos por la actuación de la degradación en ese punto, que está totalmente perdido, todo lo que hay alrededor ya es susceptible de fragmentarse con cualquier movimiento de tracción, que al final la tracción es la que lleva ese recorrido que os he puesto de escáner. Aquí se ocurre, pues, en el momento que el escáner quiera tirar para tener un poquito de tensión, ese material se va a fragmentar. En este caso, ¿qué hacemos? Proponemos la solución con la adición de soportes secundarios adherido en las partes sanas, ¿no? Que estarían en buen estado, en que tendrían todavía las cualidades mecánicas correctas, y entonces lo que logramos es que esa tracción no vaya a la parte deteriorada, sino que vaya a nuestro soporte secundario. Y bueno, esta es una de esas soluciones que tenemos para poder intentar seguir
haciendo escaneados de continuo en materiales que sí que tienen degradaciones activas y que han afectado al soporte. Dentro de esas preparaciones para almacenamiento, ya una vez que hemos logrado esa digitalización, irían labores básicas de limpieza, de eliminación de adhesivos, fundamental, y de compatibilidad absoluta de todos los materiales que se encuentran dentro de esos envases contenedores. Que nos encontramos que durante muchísimos años, por falta también de otro tipo de material, nitrato y acetato se han mezclado, ¿no? O sea, lo que serían las colas exteriores de los rollos de nitrato se ponían de acetato y entonces ocurrían dos procesos de degradación en un mismo espacio. Lo que sí que hemos detectado es que los óxidos nitrosos aceleran la descomposición del acetato de celulosa, que nos encontramos siempre que hay mezcla de materiales, está hecho migas directamente. Y luego, pero evidentemente es un material que está emitiendo acético y que está en contacto con otro material, con lo cual no es nada recomendable. El maximizar, o sea, el localizar esta mezcla de materiales y el sustituirlos por materiales actualmente inertes de conservación con el PAD, o sea, todo esto es una labor que estamos llevando a cabo ahora de actualización de esas colecciones y que realmente, o sea, hacen falta muchos recursos para poder llevarlo al día, pero lo fundamental es que está ya iniciado y que esperamos que se puedan poner a punto en un periodo bastante breve de tiempo. Y para terminar, y no me quiero extender mucho porque me quedan como 5 minutos, simplemente quería explicaros la diferencia entre conservación y preservación digital. Para nosotros esa parte digital ya o sea, va unida, ya no la podemos separar, no podemos elegir, podemos combinar, que es lo ideal. O sea, un sistema de preservación combinado en el que yo tenga medios físicos, ¿no? Que siga haciendo un duplicado físico, pero lo tengo que combinar con una preservación digital. Y es algo que aparentemente es muy costoso de mantener porque los sistemas de almacenamiento de datos son bastante caros. Entonces, el pensamiento general es como, bueno, yo tengo una copia digital, es algo muy barato y ya está, ¿no? Ya lo tengo. Bueno, pues no, porque es un soporte tremendamente inestable. O sea, cuando hablamos de olas de destrucción que os he comentado del principio, de esas olas de destrucción de nitrato a principios en el primer tercio, ¿no?, del siglo, o en la primera mitad, veremos que olas de destrucción digital existen con el tiempo porque las va a haber. Entonces, el adelantarnos también a esto y el hacer un sistema fiable de preservación es algo tremendamente complejo y que implica muchísimos recursos. Simplemente mencionaros que no es lo mismo cuando hacemos el escaneado de un material, obtenemos mucha información digital, obtenemos los brutos de escáner, que sería esa imagen sin modificar, que es fundamental, o sea, es nuestro registro en blanco, ¿no? que es lo que seguramente dentro de X años vamos a querer recuperar, no la copia que ha sido luego restaurada, la tendremos como referencia, pero nuestro material de preservación es esa copia inalterada o lo mínimo posible y lo más documentada que tenga con los metadatos. O sea, todo esto va unido y yo no lo puedo separar porque si no me voy a encontrar seguramente un archivo que si no he hecho nada con él, cuando quiera recuperarlo en 20 años no voy a encontrar nada o no lo voy a poder leer. Entonces, simplemente os he separado en este cuadro que tenemos, por una parte, los archivos generados durante la preservación, que un escaneado a una calidad de 4K de una película de unos 90 minutos podemos tener tranquilamente unos 7 teras. Con lo cual empezamos a multiplicar, ¿no? Si hacemos para esos casos que os he comentado de preservación, o sea, de restauraciones en las que tengo que mezclar varios materiales, pues ya no escaneo un material de 90 minutos, igual tengo que escanear muchos para poder hacer esa reconstrucción digital. Todos ellos los voy a tener que conservar, todos ellos sin compresión alguna, con lo cual empieza a sumar teras. Son muchos. Os puedo decir que el último proyecto que tenemos, que es la restauración de la película de los Golfos de Carlos Saura, que ha sido necesario el escaneado de
yo creo que al final hemos como 4 materiales diferentes, cada uno de ellos con 9 rollos. Solo de esos materiales de preservación de los brutos de escáner tenemos 32 teras. O sea, es una barbaridad. Más luego esa reconstrucción y todas las partes de acceso que también tienen que existir para hacer esa labor de difusión, que también es fundamental, ¿no? Que tengo como un tipo de archivo para proyección en cine, para difusión en plataformas, bueno, todo eso suma y sigue, ¿no? Insisto, no me voy a extender, pero simplemente diferenciar que la conservación sería algo tangible, que sería esa actuación sobre materiales físicos, que actualmente es todos estos procedimientos que os he contado sobre los nitratos, para conseguir que esa materialidad siga todos los años que se puedan. Y luego la preservación generaría esos nuevos elementos y tendría que ir iría la materialidad del contenedor, que serían discos, los contenedores de los archivos digitales, y luego la virtualidad de la obra, de esos ceros y unos que yo tengo almacenados en esos soportes. Aquí, un poco como realmente la durabilidad de esos soportes digitales es muy escasa, con lo cual dependo absolutamente de una migración continua, no solo por la durabilidad de esos soportes, sino por la legibilidad de los formatos. O sea, el lenguaje en el que yo decida o el lenguaje que exista a día de hoy, ¿no? En el que yo elija almacenar esos datos, me va a condicionar a futuro. Si yo no he hecho una preservación activa y una política de migraciones y de metadatos que me vayan traduciendo toda esa información, es lo que os he dicho, seguramente dentro de 20 años no podré leer nada de lo que tengo allí. Entonces, todos los esfuerzos económicos en todos estos planes de digitalización, si no van acompañados de toda esta preservación, no van a valer para nada. O sea, es muy tremendo. Y este sería como un modelo de preservación típico de OAIS en el que estarían implicados todos los valores de metadatos que tendría que tener incluidos cuando yo haga la captura de este tipo de archivos, toda la información asociada que tengo que tener en un archivo digital. Para finalizar, simplemente comentaros las líneas de investigación que tenemos activas ahora mismo, que seguimos en esa unificación de términos y criterios, intentando desvincularlos, o sea, que sean propios de archivo audiovisual. Ese perfeccionamiento de los protocolos de actuación tan importante, como han reflejado ya mis compañeros en todas las intervenciones, que todo lo que no quede por escrito, que no quede implementado, en el momento en que la persona que lo esté llevando a cabo se vaya, va a haber que volver a empezar de cero, y es fundamental. O sea, entonces estamos en un proceso ahora de dejar todos esos protocolos lo más ajustados posibles y lo más implementados posibles dentro de cada departamento, y de establecer flujos de trabajo efectivos para aprovechar al máximo pues esos pocos recursos que al final tenemos todas las instituciones. Seguir explorando en esos sistemas de limpieza sostenibles para apostar por medio ambiente, por seguridad laboral y por efectividad dentro de los materiales, y luego seguir abordando esos sistemas de detección temprana de materiales degradados, que al final es como nuestras urgencias y como un poco lo que nos movemos para hacer toda la planificación de intervenciones. Y con esto muchísimas gracias por vuestra atención.